Hoy me da mucho gusto poder saludarles en el nombre de Cristo Jesús y aprovechar la oportunidad para compartirle otro video tutorial en tan solamente 10 pasos. Y el tema que hemos de analizar tiene que ver con los ángeles de Dios en el santuario. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué gran enseñanza está implícita en las cortinas del santuario terrenal. Y la base bíblica está en Éxodo 36, versículo 8, que dice así: Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Vamos a enfocarnos en el último renglón del versículo, porque estamos hablando de las cortinas del santuario terrenal y menciona allí que dentro de las cortinas ellos se aseguraron de incluir querubines de obra primorosa. Porque el mensaje implícito que estaba dando Dios a través de los querubines en las cortinas es de la existencia de innumerables santos ángeles de Dios en el cielo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, vamos entonces a avanzar con el paso número 2, donde queremos ver ¿por qué los ángeles se mantenían con el rostro mirando a la cubierta del mueble donde estaban los 10 mandamientos? Y la base bíblica está en Éxodo 25, versículos 18 y 20. Dice allí: Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Todo el contexto está hablando de los querubines que están sobre el propiciatorio, que es una cubierta del arca del pacto. Es como una tapa donde estaban los 10 mandamientos. Sin embargo, quiero invitarle a enfocarse en la parte final del versículo 20, porque dice allí que los querubines estaban mirando al propiciatorio con sus rostros. En otras palabras, sus ojos estaban enfocados específicamente sobre el propiciatorio. Y la razón por la cual ellos estaban tan atentos a ese mueble es porque anhelan entender el plan de salvación. Anhelan entender cómo es que Dios tiene tanta misericordia y tanta gracia para perdonar a seres humanos que han quebrantado su santa ley. ¿Me estoy dando a entender? Perfecto. Entonces vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver cuál es una de las razones por las que Dios se manifestaba en medio de los ángeles querubines. Y la base bíblica está en Éxodo 25, versículos 21 y 22. Dice allí: Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Quiero que miremos que en el texto 22, Jehová dice que Él se va a declarar y Él va a hablar con Moisés desde el lugar que está sobre el propiciatorio. Eso está clarito en el primer renglón. Sin embargo,
en el segundo renglón, añade un detalle fundamental. Dice allí, de entre los dos querubines. En otras palabras, Jehová se comunicaría con Moisés de entre los dos querubines que están en los extremos del propiciatorio. Y la razón por la cual decidió hacerlo así era para enviar un mensaje muy claro de que los ángeles son los que están a su derecha y a su izquierda, porque ellos están 100% disponibles para el servicio de Dios. Ellos ejecutan su palabra al pie de la letra. Eso es muy importante entenderlo. Con eso dicho, vamos a avanzar ahora con el paso número 4, donde queremos ver de todo el plan de salvación en cuál tema están concentrados actualmente los santos ángeles de Dios. Recordemos que en el paso número 2 concluimos que ellos están mirando al propiciatorio con sus ojos, con sus rostros, porque anhelan entender el plan de salvación. Pero ahora en el paso 4 queremos ver de todo el gran plan de salvación cuál es el tema que los tiene concentrados específicamente en la actualidad. Y la base bíblica está en Daniel 8, versículos 13 y 14, que dice así: Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En el primer renglón del versículo 13 podemos ver que hay una conversación entre santos ángeles de Dios en el cielo. Y en el versículo 14 podemos ver claramente que el tema en el cual los santos ángeles están concentrados es la profecía de las 2300 tardes y mañanas que se completaron en el año 1844, que dicho sea de paso, es el año que inició la purificación del santuario celestial con el evento del juicio de Dios. Ese es el tema que cautiva la atención de toda la hueste angelical. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, continuemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es una de las funciones de los santos ángeles que aparecen representados a lo largo y ancho del santuario. Y la base bíblica está en Daniel 8, versículos 15 y 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. En primer lugar, quiero que miremos que en el texto 15 menciona que el profeta Daniel, después de recibir una visión, estuvo considerándola y tratando de comprenderla. Y es en ese contexto cuando el profeta está tratando de entender la visión profética, la palabra de Dios que le fue revelada, que se le ordena al ángel Gabriel en la parte final del versículo 16. Gabriel, enseña a este la visión. Porque una de las tantas funciones de los santos ángeles de Dios es enseñarle a los seres humanos la palabra de nuestro Dios. Esto es muy importante captarlo. De hecho, voy a invitarle ahora a continuar con el paso número 6, donde queremos ver cómo podemos
relacionar este texto con los 7 ángeles de Apocalipsis que tienen las 7 copas de la ira de Dios. Y la base bíblica está en Daniel 8:25, que dice así: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En este texto se está hablando en forma simbólica del papado que tendrá el dominio en el tiempo del fin. Y la Biblia dice que el papado será destruido o quebrantado, dice la parte final del texto, pero no será por mano humana, porque los que se van a encargar de destruir y quebrantar al papado será la mano angelical de Jehová. Y por eso este texto se conecta con los 7 ángeles de Apocalipsis que tienen las 7 copas de la ira de Dios, porque esos ángeles son los que van a derramar las 7 últimas plagas sobre todos aquellos que recibirán la marca de la bestia, que es la marca que identifica a los seguidores del papado. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver específicamente de qué área del santuario celestial nos están llegando las respuestas de nuestras oraciones. Y la base bíblica está en Daniel 9, versículos 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es importante mencionar que Daniel estaba en oración de acuerdo a lo que dice la parte inicial del versículo 21. Y en ese contexto, al varón Gabriel se le autoriza salir de la presencia de Dios, quien recibió la oración de Daniel, para venir a la tierra con presteza, de acuerdo al segundo renglón del versículo 21. Eso significa que el ángel Gabriel salió de la presencia del lugar santísimo, porque es allí donde está Dios el Padre y donde está el Señor Jesucristo llevando a cabo el juicio desde el año 1844. Inclusive, en el texto 22, Gabriel vuelve a recalcarle a Daniel: ahora he salido. Note bien esa expresión. Ahora he salido, porque mientras Daniel oraba a Dios el Padre, Gabriel estaba en la presencia del Padre. Pero una vez que el Padre decidió responder a la oración de Daniel, entonces Gabriel salió, vino volando con presteza desde el lugar santísimo, porque es desde allí que Dios el Padre le responde las oraciones a todos sus hijos que le oran con fe en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cómo es el orden de Dios de acuerdo a las enseñanzas del santuario celestial. Y la base bíblica está en Daniel 9, 21 y 23. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Al principio de tus ruegos fue dada la orden,
y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Recordemos que el profeta Daniel estaba en oración de acuerdo a lo escrito en el versículo 21. Y entonces el texto 23 nos enseña en el primer renglón que al principio de tus ruegos fue dada la orden. Eso es muy importante captarlo, porque Dios el Padre recibió la oración del profeta Daniel y dio la orden de responder a esa oración. Esa orden del Padre fue pasada al Señor Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios el Padre y los hombres, sino Jesucristo el hombre. Entonces, Jesucristo recibe la orden del Padre y la pasa al Espíritu Santo, porque el único representante de Jesucristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo recibe la orden de Jesús, entonces la pasa a la hueste angelical, porque los que se encargan de ejecutar la palabra y la voluntad de Dios aquí en la tierra son los santos ángeles de Dios en el cielo. Y esa es la orden de jerarquía con la cual trabaja la familia divina. El Padre da la orden al Hijo, el Hijo da la orden al Espíritu Santo y el Espíritu Santo da la orden a la hueste angelical. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a avanzar ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué gran lección podemos aprender sobre la guerra espiritual a la luz de las enseñanzas del santuario celestial. Y la base bíblica está en Daniel 10, versículos 12 y 13. Dice así: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Quiero que miremos la parte final del primer renglón del versículo 12, donde dice: porque desde el primer día, hablando del primer día, de acuerdo al último renglón del texto 12, que Daniel decidió orar al Padre, desde ese primer día fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, dice el ángel Gabriel, yo he venido. Entonces, quiero que miremos esta faceta de la oración de Daniel, porque en respuesta a su oración intervienen los santos ángeles de Dios. Sin embargo, el primer renglón del versículo 13 menciona que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Eso es muy importante captarlo, porque así como los santos ángeles de Dios toman acción después de nuestras oraciones, este texto 13 nos enseña que los ángeles caídos, gobernados por Satanás, también entran en acción para oponerse, para hacer oposición, para contrarrestar la obra de la hueste angelical de Dios. Por lo tanto, esta es una evidencia contundente de la guerra espiritual que hay entre los santos ángeles de Dios y los ángeles caídos de Satanás. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Entonces, teniendo ese punto claro, estamos listos para llegar al paso final, donde queremos ver qué función van a desempeñar
los santos ángeles de Dios cuando el santuario celestial sea clausurado. Y la base bíblica está en Daniel 12 y el versículo 1, que dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Recordemos que una vez que se clausura el santuario es porque el juicio en el cielo ya culminó. Y el texto dice que en ese momento se va a desatar un tiempo de angustia aquí en la tierra, una gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo maravilloso del caso es que en la última parte del texto dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y el pueblo del cual está hablando el texto son todos aquellos que purificaron el santuario de sus pecados porque vencieron sus debilidades aquí en la tierra por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, sus pecados fueron borrados del libro de la muerte y su nombre permaneció en el libro de la vida del Cordero. Y esos individuos que pasarán por la gran tribulación serán protegidos y libertados por los santos ángeles de Dios. ¿Me doy a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo esos 10 pasos claros, vamos a aprovechar para hacer un repaso breve. Tomando en cuenta que lo primero que mencionamos fue que los querubines que aparecen en las cortinas del santuario terrenal son una lección implícita de la existencia de innumerables ángeles de Dios en el cielo. Además de eso, vimos que los querubines están mirando con mucha atención hacia el propiciatorio del arca del pacto porque ellos anhelan entender el plan de salvación. Otro punto que mencionamos fue que Dios se comunica con su pueblo de en medio de los querubines sobre el propiciatorio, porque ellos que están a su derecha y a su izquierda son sus mensajeros dispuestos y disponibles a su servicio. Además de eso, analizamos que aunque los ángeles están tratando de entender el plan de salvación en su totalidad, en la actualidad están concentrados en el tema de las 2300 tardes y mañanas, es decir, del juicio que empezó en el cielo en el año 1844 para la purificación del santuario. Además de esos aspectos, hemos analizado que una de las funciones de los santos ángeles es la de enseñarle a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, el significado de la palabra de Dios. Y que la conexión que hay entre los ángeles de Daniel capítulo 8 y los de Apocalipsis 16 es que ellos se encargarán de destruir al papado y a todos aquellos que reciban la marca de la bestia que identifica la autoridad del papado. Vimos también que las respuestas a nuestras oraciones están viniendo directamente del lugar santísimo, porque es allí donde está Dios el Padre y el Señor Jesucristo desde el año 1844. Y que la orden en la cual trabaja la familia divina es que el Padre la transmite al Hijo, el Hijo la transmite al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ejecuta la orden, ejecuta la voluntad del Padre a través de la hueste angelical. Otro punto muy importante que estudiamos fue
que estamos viviendo en medio de una terrible guerra espiritual, donde los santos ángeles de Dios constantemente tienen la oposición de los ángeles caídos de Satanás. Y lo último que vimos fue que cuando se desate la gran tribulación, el tiempo de angustia que nunca fue, los santos ángeles de Dios se van a encargar de libertar y proteger a todos aquellos que mantengan sus nombres inscritos en el libro de la vida, porque purificaron el santuario de sus pecados. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Entonces, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarte a que dediques tiempo a Dios en oración, pidiéndole que le llene sabiduría para que puedas estudiar con este video tutorial y entender perfectamente las explicaciones que damos, de manera que puedas unir y conectar las respuestas que aparecen en la guía de estudio con los textos bíblicos utilizados, y así puedas compartir estos 10 pasos de una forma sencilla con tus hijos, tus nietos, tus familiares o aún con tus amigos que quieran aprender más de la palabra de Dios. Y mientras tanto, este servidor seguirá trabajando en otros contenidos para regresar pronto y compartírselo en el nombre de Cristo Jesús. Así que manténgase conectado y que Dios le siga bendiciendo.